Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Bienvenidos una semana más a Sui Generis Podcast, el espacio donde preguntamos, dudamos y creemos. Y bueno, pues otra semana más nos hemos juntado, pues Miguel, Leo y yo, para hablar del tema de la salud mental en el día de hoy, que creo que es un tema importante que nos repercute mucho a día de hoy. Está muy actual ahora mismo, pues el tema de ansiedades, tema de depresiones. Obviamente, pues sabemos que hay enfermedades que son reales, que necesitan ayuda médica, pero bueno, nosotros desde nuestro punto de vista creyente, pues vamos a intentar dar algunas pautas o algunos consejos que a nosotros a día de hoy nos han funcionado para cuidar un poco nuestra propia salud mental, ¿no? Exactamente, decir que si alguien tiene algún problema real, por favor que busque ayuda profesional. Y nosotros podemos hablar de cómo mejorar esa salud mental en el día a día desde nuestra experiencia como cristiano, como dice Rubén. Yo, por ejemplo, veo que hay un pico de ansiedad en la sociedad en los últimos años. Nunca habían estado tan altos los niveles de incertidumbre, de ansiedad, de malestar mental. Y yo creo que tiene que ver con la sobreexposición que tenemos en redes, sobre el tipo de vida que llevamos. Por ejemplo, cuando vemos en redes sociales a gente casi perfecta, llevando vida perfecta, van de vacaciones a sitios perfectos, comen en sitios Ujú. maravillosos y nosotros luego nos vemos en nuestra casa con un bocadillo de lomo y dice, bueno, ¿por qué yo no soy perfecto? Algo hecho mal en la vida. Exacto, ¿no? Y claro, la gente, sobre todo nuestros jóvenes, se sienten mal porque piensan que no son suficientes, que no han hecho lo suficiente. Bueno, eso nos crea malestar. Digo los jóvenes, no solamente los jóvenes, porque los que somos ya vamos cumpliendo años, somos iguales, la verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar realmente nuestra vida? Sí, yo creo que uno de los problemas principales es las comparaciones digitales. Es decir, a medida que el ser humano se expone a las redes sociales, su cerebro también crea interconexiones que no son las mejores para poder tener una salud emocional bastante consecuente con lo que decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque simplemente si me comparo, si veo lo que otro hace, entonces yo voy a querer también decir, preguntarme qué estoy haciendo yo. Y eso genera un nivel de estrés progresivo en el tiempo. Entonces puede ser un estrés favorable que te lleve como que a alcanzar cosas, pero yo creo que tiene que ser desde el lado más saludable, no desde la comparación, porque si lo hago desde la comparación ya puede ser que empiece a sentir otra cosa como envidia o celo y realmente eso me aleja de la realidad de lo que tengo que hacer. Entonces creo que uno de los principales problemas psicológicos de hoy en día es la influencia de las mismas redes sociales para producir este tipo de patologías o condiciones como ansiedad, depresión, estados de cólera y así progresivamente. Oye, el tema de la comparación me gusta, ¿eh? Porque en la comparación, cuando tú te comparas, siempre sales perdiendo, si te fijas, ¿no? Porque los otros siempre son maravillosos, o hay gente que se compara porque se piensa mejor, ¿no? Pero ahí Sí. también pierdes, porque dices, mira qué malo es el otro, Sí. o lo del otro es peor, por lo tanto tú sales perdiendo Ujú. a larga, Ujú. en realidad, ¿no? Digamos. Sí, y la verdad pues que es un poco también lo que hablábamos en el episodio de las tecnologías, ¿no? Que os invitamos también a verlo, que es que vivimos en una época en la que tenemos una saturación espiritual y cognitiva de tanta información que recibimos por las redes sociales, por las páginas web, los banners. O sea, al final es que Ujú. no solo nos tenemos que preocupar de nuestra vida y nuestro entorno, sino que estamos recibiendo informaciones de otros países, del otro lado del mundo. O sea, al final es una sobresaturación que nos lleva a vivir en un estado de ansiedad, en un estado de nervios constante. Entonces, al final todo eso pues repercute tanto en la salud física como en la salud mental e incluso en la salud espiritual, ¿no? Porque al final todo termina repercutiendo en nosotros. Entonces, creo que pues hay que buscar la manera de intentar limpiarnos de todas esas informaciones que recibimos al cabo del día, que realmente no están siendo de provecho para nosotros, ¿no? Porque hay mucha información que recibimos que realmente a nosotros, pues como que no nos atañe, ¿no? Pero simplemente las hacemos nuestras por la sociedad o por el entorno en el que vivimos, ¿no? Ujú.
Cierto, de hecho hay un fenómeno que no sé si lo habéis escuchado que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? Es Ujú. como el miedo a no estar al tanto de todo lo que ocurre, De digamos. perderte algo importante. Exactamente, ¿no? Y es como que tú tienes que estar en redes porque como estés un día que no estés conectado, o no un día, como estés una hora sin conectarte, ya te has perdido la última novedad, ¿no? Te has perdido el último chiste, el Ujú. último meme. Ya sabes que los memes pasan de moda rapidísimo, ¿no? Entonces Ya tienes estás que... pasado de moda. Exacto. Entonces tienes que estar, vamos, todo el día conectado. Y eso en verdad te crea una insatisfacción mental porque tienes que estar siempre conectado, etcétera. Y bueno, la verdad es que son fenómenos contemporáneos de nuestra vida que nos hacen peores realmente, ¿no? Ujú. Empeora nuestro nivel de vida. Yo creo que las sociedades anteriores tenían miedo era de perderse una actividad colectiva, una fiesta, la fiesta del pueblo. La gente decía, no me quiero perder la fiesta del pueblo. Era una fiesta donde se iban familiares, conocidos, allegados. Unos conocían a las que iban a ser su esposa en el futuro. Por eso era que no se perdían la fiesta del pueblo. Pero había conexión. Entonces, el problema hoy en día es que estamos experimentando síntomas que ya no están conectados con una enfermedad infecciosa, no están conectados con o con una patología degenerativa, están conectados con síntomas que el cuerpo simplemente está brotando consecutivamente: taquicardia, bruxismo, dolores de cabeza, alergias cutáneas, son problemas de las sociedades actuales que antes no lo experimentaban así. O sea, lo veían desde un punto de vista diferente. Entonces, vemos la interconexión que hay en todos los temas que hemos ido tocando, ¿no? El Ujú. tiempo, los conflictos, la tecnología, y consecutivamente todo es proyectado a una misma cosa, que es la conexión con el ser humano. Yo creo que el problema hoy en día de nosotros es que a la hora de conectar con otro ser humano, perdemos muchas ventajas. ¿Por qué? Porque a veces buscamos lo que el error que el otro tiene. Y no veo el beneficio que esa persona puede tener. Entonces, automáticamente mi cerebro, mi mente, empieza a crear una idea. Y esa idea la voy alimentando, la voy progresando y digo, ¿qué va a pasar con esta persona si me llega a hacer algo? ¿Entiendes? O sea, entro como que ya a hacer una pared y no conecto. Entonces ya la mente va generando y lo veo a diario en la consulta. Pacientes que van y problemas con el jefe, problemas con esto, problemas con el otro. Entonces ya crearon una pared, crearon un intermedio donde realmente la relación no puede fluir y ya los afectados son ellos directamente. Ujú. Y tú en tu práctica como médico, que te viene gente que somatiza sus problemas físicamente, digamos Ujú, que esos problemas mentales le salen, como tú has dicho, ¿no? Alergia, ujú. bruxismo, ¿no? Eso es lo de los Sí, sí. dientes, ¿no? Ujú. ¿Qué le aconseja? ¿Cómo se puede aconsejar a una persona que tiene esos Claro, problemas? lo principal que yo le digo es que todo está en la mente, porque la mente tiene la capacidad de producir hasta lo imaginable. Entonces, ellos piensan, normalmente mis pacientes me dicen, es que yo creo que la tienen agarrada conmigo, es decir, como que me la tiene jurada. O sea, como que desde el primer día que me vio, me dijo, te voy a eliminar y te voy a eliminar. Entonces, piensan que son siempre víctimas. Entonces, el victimismo no nos va a sacar nunca del vacío o del hoyo donde estamos. Entonces, estar allí sumergidos y pensando que somos nosotros los que tenemos que ser vistos o visualizados es el principal problema. Yo creo que lo ideal para esto sería concretar el nivel de pensamiento que tengo. ¿Cómo puedo limpiar el ruido mental que constantemente está allí haciéndome? ¿Por qué? Porque si yo no saco ese ruido mental, simplemente la idea que tengo, y si esa idea no es así, ya la concebí en mi mente y es lo que voy a dar a luz. Voy a dar a luz un problema y un problema genera otro problema. Y a veces yo le digo, habla con la persona directamente, confronta a la persona para ver si realmente lo que piensa de ti es lo que tú crees que está pensando la persona. Porque simplemente a veces creamos es una idea, pero no realmente la realidad. Sí, además yo creo que esa condición ya no solo viene pautada por nosotros, ¿no? Sino también viene pautada por la sociedad, ¿no? Que es la que te autoinduce a estar constantemente comparándote, o si no tienes el último modelo de algo, como que ya eres inferior. O Mm, sea, al final el enemigo ha usado eso para trabajar con nuestra mente y inducirnos al todo el mundo te juzga, todo el mundo está observando lo que tú haces, si no tienes lo último la gente te va a despreciar. O sea, toda la sociedad va inducida a un estilo de consumismo o a un estilo de vida en el que por todo y por todos vas a ser juzgado, ¿no? Entonces, tenemos que huir de esa situación, ¿no? O incluso el hecho de las redes sociales, como hablábamos, ¿no? Las redes sociales es un sitio para conectar con gente, pero a mucha gente
les hace lo contrario, les aísla, los mantiene solos, porque no están a gusto con su forma de ser o no están a gusto con su forma física. Y eso les hace esconderse detrás de una red social donde puedo usar filtros, donde puedo aparentar, donde puedo ser quien yo quiero ser y no quien realmente soy, ¿no? Ujú, Entonces el problema viene en aceptar la forma de vida que el mundo nos está ofreciendo, ¿no? Esa forma de vida de aparentarse en quien no soy, de siempre querer ser alguien en la vida, y en vez de centrarnos en nosotros mismos, ¿no? En cómo yo me veo, cómo yo me siento, o ujú. cómo yo quiero ser, cómo quiero que mi vida se dirija, o mi familia, o en vez de mirar tanto hacia afuera, creo que uno de los grandes problemas es que no miramos tanto hacia adentro, ¿no? En nosotros mismos, en pensar un poco en nosotros, en nuestra familia, en nuestras amistades. Entonces creo que eso es un punto importante, ¿no? El no dejarse llevar por las guías que está poniendo la sociedad a día de hoy. Ujú. O incluso centrarse en el Señor también, ¿no? Y saber Ujú, parar y decir, bueno, voy a intentar escuchar la voz de Dios, voy a leer su palabra. O sea, por ejemplo, Blaise Pascal, un filósofo de la modernidad, Mm, él decía que las grandes desgracias del ser humano provienen de no saber quedarse quieto en una habitación. ujú, ujú, Eso significa que realmente no sabemos parar, siempre tenemos que estar haciendo cosas. Y seguro que todos conocemos a alguien que no es capaz de detenerse ni un solo segundo. O sea, de estas personas que se sí. jubilan y no son capaces de quedarse en su casa porque no han conocido otro estilo de vida, ¿no? Porque su vida ha sido el trabajo o lo que sea, ¿no? En realidad, casi todos somos así, ¿no? En mayor o menor medida. Si nosotros fuésemos capaces de detener nuestra vida un segundo simplemente para descansar, simplemente ujú. para meditar en las cosas importantes como el Señor, la familia, etcétera, nuestra vida cambiaría y mejoraría sustancialmente, ¿no? Exacto. Nuestra salud mental sería otra Sí. totalmente. No, y lo tremendo de todo esto es lo que produce una condición en el ser humano de dependencia, ¿no? ¿Cómo puedo depender de otro para realmente sentirme bien? Y es un problema, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un problema de nuestra sociedad habitual y lo puedes ver en un semáforo. La gente, aunque el semáforo está en rojo, a veces está desesperada por querer llegar a su trabajo, por Ujú, querer llegar, o sea, no aprende a esperar un tiempo. Todo está delimitado por el tiempo. Entonces, si a veces un semáforo me desespera o porque el de adelante hizo algo que no me gustó y ya entro en un estado de cólera, ya eso habla de nuestra humanidad, habla de lo que realmente está dentro de nosotros, que es simplemente vivir una vida agitada, agitada en movimiento, en buscando qué hacer. Y eso es lo que poquito a poco va generando problemas psicoafectivos. Es decir, que las enfermedades psicoafectivas están servidas. Lo único es que tú puedes tomar las que tú quieras y servirte y poco a poco en el tiempo vas a experimentar síntomas. Es decir, que podemos desde ya entender que puedo parar. Y una de las cosas o una de las herramientas importantes en esto es que pares. Para si sientes que estás conduciéndote de manera desmedida y estás a punto de chocar, para y evita un conflicto. Mm, Evita un conflicto porque es mejor. totalmente. sí, incluso yendo un pelín más allá, ¿no? Tú decías que la gente en un semáforo está impaciente por que se ponga en verde y salir corriendo, ¿no? Ujú, Pero incluso yendo más allá, si nos damos cuenta, toda la humanidad está preocupada por lo que pasará mañana, o ujú, por dentro de una semana, o por lo que tiene que hacer, ¿no? Incluso en sí, la propia palabra significa preocupación, es ocuparse antes de que llegue. Entonces, si tú estás ocupado con las cosas del día a día, que ya son muchas las que al cabo del día tenemos que controlar, y a todo eso tú le vas sumando más preocupación, más carga, al final llegas a esa sobresaturación que, o sea, llega un momento que tu cabeza ya no da para más. O sea, llega un momento que, no sé si vosotros lo habéis vivido alguna vez, de llegar un momento del día que la cabeza hace clic y dices, ya está, o sea, no puedo más. Necesito sentarme, pararme, no hacer absolutamente nada, mantener la mente en blanco. Bueno, personalmente nosotros los cristianos nos el poder ponernos delante de Dios y decir: "Dios, no puedo más, o sea, no me da la cabeza para más, necesito que tú me ayudes, que tú me guíes", ¿no? Y es ese punto, ¿no?, el que yo creo que nos ayuda mucho mentalmente a cuidar nuestra salud, de poder poner todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades delante de Dios, ¿no? De saber que allí van a estar seguras, que van a estar bien, que van a estar cuidadas y poder decir: "Bueno, me desentiendo. Señor, yo tengo esta preocupación, me desentiendo de ella, lo pongo a tus pies, tú haz con ella como tengas que hacer. Tú haz lo que tengas que hacer y confiar en Él". Y eso te da una paz, te da una tranquilidad, como hablábamos en el capítulo anterior, que sobrepasa todo entendimiento. Que es que, o sea, quita toda la ansiedad, quita todo ese nerviosismo, toda esa inquietud que dices.
Ya. O sea, me he descargado de todo, todo está a los pies de Dios y Dios es el que va a obrar con ello, ¿no? Creo que eso es un apoyo muy importante en la vida de los cristianos, el poder vaciarnos de toda esa intoxicación de información, esa sobresaturación, el saber que tenemos a alguien que se hace cargo de ello. Alguien que está dispuesto a que tú pongas todo, vuelques todo como si fuese un banco de datos y que él todo lo va a ir obrando según su voluntad y en el momento concreto, ¿no? Ujú. Es muy difícil alcanzar ese momento de paz, pero desde luego tenemos que intentar conseguirlo. Mm, No sé si lo sabéis, pero en Corea del Sur hay una especie de retiros de cárcel, que es Mm. que tú te quieres retirar de la vida y en vez de irte a un hotel, tú pagas para irte a una cárcel. Es decir, te metes en una celda, en una prisión, y son como 5 metros cuadrados aproximadamente, y pagas unos 80 euros aproximadamente por 48 horas aislado en esa celda. Y oye, la gente lo paga encantada de la vida porque necesitan retirarse del ajetreo de la vida diaria ujú. para poder frenar su mundo y conseguir esa especie de paz mental que todos buscamos. Lo interesante sería no tener que irte a la cárcel para conseguirlo, por supuesto, ¿no? Eso es lo complicado. Pero yo creo que podemos conseguirlo. Y además es gratis. Simplemente, Sí. Sí, sí, sí. paulatinamente, cada día podemos buscar momentos de paz. Un día a lo mejor, oye, un minuto. Ujú. Parece, oye, un minuto no es nada, pero qué difícil es parar Sí. un minuto. Pero si un día paramos un minuto, al día siguiente paramos ni 2 minutos, minuto y medio, y poco a poco vamos subiendo, yo creo que eso va a ayudar a mejorar nuestro equilibrio Sí, mental. creo que una de Sí. las herramientas principales para solapar todos estos problemas, y no solaparlos, sino irlos disminuyendo en el tiempo, es la meditación. La Biblia dice que la meditación en su palabra es favorable para estos problemas. Lo que pasa es que hoy en día la meditación se ha entendido como que ver un punto fijo y no pensar en más nada. Ujú, Pero la Biblia nos llama también a meditar en su palabra. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos ni en silla de encarnecedores se ha sentado, ujú. sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, el meditar en la palabra es un antídoto maravilloso para la depresión y la ansiedad, que surge la pregunta, ¿un cristiano puede sufrir de depresión, de ansiedad, de estas patologías como tal? ¿Cómo lo ve la religión? Porque sí, de los círculos religiosos a veces lo ven como espíritus y no como un problema que realmente se puede abordar también. Sí, realmente la verdad que hay gran parte de las religiones que estigmatizan o demonizan esta serie Ujú. de situaciones, pero realmente son situaciones como cualquier otra. O sea, realmente cuando tú despreocupas tu relación personal con Dios, despreocupas tu salud mental, tu vida, tu salud espiritual, terminan viniendo estos problemas. Ujú. Termina viniendo el verte tú solo enfrentando problemas que realmente no podemos afrontar con esa sobrecarga de información, con esa sobrecarga espiritual y necesitas, ¿no? El descargarte, pero como no tienes dónde, porque te has alejado, te has descuidado, Mm. entonces vienen estos problemas. Entonces, yo sí soy partidario de pensar que sí se pueden sufrir estas situaciones, porque todos somos personas humanas, todo el mundo nos equivocamos y hay momentos de nuestra vida en los que, por desgracia, perdemos la cruz de nuestro punto de mira. Y son en esos momentos en los que podemos experimentar esto. Yo personalmente, yo puedo decir que yo he vivido episodios de ansiedad en mi vida por la enfermedad o por la situación que he vivido en ese momento. He presentado episodios de ansiedad, ¿no? Pero he encontrado el punto de decir, o sea, no, yo necesito que Dios se haga cargo de esto. Y cuando me han dado esos brotes de ansiedad, automáticamente yo lo que hago es parar, orar, o si no tengo la cabeza como para poder orar, simplemente pensar en una alabanza. Y esa a mí me ayuda, porque me da paz, me da tranquilidad, trae esa paz de Dios a mi vida de decir, pues todo va a estar bien, o sea, relájate, tranquilízate, echa todo sobre mí, ¿no? De hecho, en el Salmo 52, 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no te dejará caer, no dejará caer al justo. Entonces, teniendo esta confianza de que Dios está sustentando nuestras vidas, cuando vengan esas situaciones en nuestra vida, porque en algún momento vendrán, es tener las armas para poder luchar contra ellas. Es tener el conocimiento de cómo poder usar esa espiritualidad que Dios nos da, esa relación con Dios, para poder apartarlas de nosotros y poder ponerlo delante de Dios.
Creo que es la mejor manera que tiene un cristiano para luchar contra esas situaciones. Ujú. Ciertamente. Hay casos, digamos que yo creo que aquí habría que separar, ¿no? Dos casos. Un caso es, digamos, un caso en el que tú necesitas esa paz mental, necesitas parar, digamos. Ujú. Luego hay casos que son ya médicos, digamos. Sí, O sea, sí, gente, sí, claro. hablamos que gente que tiene bipolaridad, gente que tiene, por ejemplo, alucinaciones incluso, Ujú. ¿no? Y eso se Sí. debe a que nuestro cerebro está creado de tal forma que hay gente que llega a sentir Sí, esas sí, sí. alucinaciones. Ujú. Entonces se necesita asistencia médica, psicológica, ayuda profesional, ¿no? Pero luego realmente hay personas, y esto desgraciadamente ocurre en las iglesias, que piensan que si tú eres creyente, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, si Ujú. tú eres creyente, tú no puedes sufrir estas dolencias mentales, no puedes sufrir depresión, este Ujú. tipo de cosas, O estás en pecado si o sufres estás en algo, pecado. Sí. algo de ello. Exacto, y no es así realmente, ¿no? Un creyente, de hecho, puede estar así. Incluso tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos a Elías, por ejemplo, el Ujú, profeta Elías, que en ujú. Primera de Reyes 19, él está sufriendo de una enorme depresión. Ujú. En Primera de Reyes no se le llama depresión con ese nombre porque la palabra no existía Ah, todavía, pero cualquiera que lea el pasaje puede identificar que los síntomas son los de lo que nosotros llamamos depresión a día de Ujú. hoy. Y fijaos que Dios no le dice, qué poca fe tienes, Elías, lee más la Biblia, lee la Torá de Moisés. No, no, realmente lo que hace Dios es decirle, descansa, come y come. Ujú. y tendrá ese propósito, esa fe y esa esperanza. Es decir, primero, descansa, recupérate, come. Es decir, físicamente, reponte. Y luego verás cómo tu mente irá cambiando, ¿no? Es una forma de afrontar este tipo de problemas, ¿no? Y por lo tanto vemos que un creyente, por supuesto, puede sufrir esto. Es legítimo, no somos menos espirituales por sufrir problemas de este tipo, ¿verdad? Ujú. Y hay una solución, eso es lo más importante. Sí, y yo creo que es transformar, ¿no? Porque el caso de Elías es un caso cumbre en la Biblia, un hombre que venía de una victoria maravillosa. Ujú. Acabó con un poco de dioses, pero automáticamente después de una victoria le vino una derrota espiritual. Entonces, yo puedo tener victorias en muchas cosas, puedo obtener el coche, puedo obtener la casa, puedo obtener esto Ujú. y decir que esa es mi felicidad, pero también pueden venir esos momentos de angustia, de desespero, luego la preocupación por la letra del coche, la preocupación por la hipoteca, o sea, hay muchas cosas que pueden cimentar que crezca esa dependencia al nivel de estrés. Porque entonces digo, si trabajo más, más ingresos, si hago más bienestar económico, pero entro en el burnout, que es ese estado de estrés agotador a nivel laboral. Entonces, de alguna u otra manera, siempre vas a tener problemas por donde lo veas. La cuestión es cómo lo enfrento. Y es como la energía, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. El pensamiento es igual. Y es lo que yo le digo a mis pacientes, transforma el pensamiento. No dejes de pensar, vas a pensar constantemente. El cerebro continuamente está pensando. Entonces yo dice, sí, pero es que mi mamá, mi papá, mis abuelos, todos me dicen que tengo que dejar de pensar. Y yo le digo, si es un abuelo que te lo está diciendo, él no lo va a entender, porque en su época no batalló con tantas cosas como batallamos hoy en día los humanos de este siglo. Porque se molestan porque sus padres les dicen que ellos nunca padecieron nada de esto y como ellos lo están padeciendo, entonces es diferente. Ujú. Entonces yo creo que también a todos los que nos escuchan que las sociedades son diferentes, las sociedades anteriores experimentaban la época agrícola, no experimentó lo mismo que está experimentando la era de la información. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo también es que para no estar tan infotoxicados y llenos de ansiedad, es no ver noticias. Desde luego. Yo particularmente no veo noticias porque, primero que nunca me ha agradado ver noticias y la gente que ve noticias siempre está en un nivel de alerta, siempre está angustiado. Ve lo que está pasando, ve lo que está pasando allá, ve la guerra, ve esto. Sí tenemos que estar informados porque no podemos ser ignorantes de los problemas, pero no crear un estado de alerta como que todo me satura y hay gente que se toma el problema muy Exacto. cercano y sufre el problema y llora por todo lo que pasa en el mundo y no se da cuenta que poco a poco también se va perdiendo la importancia que él tiene como persona. Exacto. Hay una cuestión muy interesante que es la diferencia entre estar informado, que es importante, ¿verdad? Ujú, Y utilizar a la información como un entretenimiento. De ujú. hecho, si os fijáis, si entráis a la web de los periódicos más famosos de nuestro país, pues veréis que constantemente se actualiza al minuto Al realmente. día. Y cuando pasa algo, la gente suele estar enganchada para ver qué es lo próximo, qué va a pasar. Ujú, Bueno, ¿qué pasa esto? No sé qué. Bueno, antiguamente era distinto, claro, porque te salía Ujú. el periódico por la mañana mm, y hasta el día siguiente claro. no recibías noticias de nuevo, ¿no? Existían periódicos de tarde, pero bueno, eso ya desapareció hace muchísimos años, ¿no? Pero la realidad es que
esa conexión continua por buscar la novedad nos hace estar más insatisfechos, Ujú, porque nos busca esa, como hemos hablado en otro episodio, esa dopamina, ujú, esa forma de tener el cerebro activado continuamente, y eso al final nos derrota psicológicamente. ujú. Es así. Sí, sí, la verdad que vivimos en una época en la que tenemos mucha información y, como he dicho antes, tenemos que separarla, ¿no? Porque hay muchas cosas que creo que si todos nos preguntásemos si viviríamos mejor sin saber qué pasa en el otro lado del mundo, o sea, sí es importante, por ejemplo, pues lo que está pasando con la guerra y tal. Es importante saberlo y conocerlo, pero el estar constantemente oyendo noticias del otro lado del mundo que al final lo único que hacen es alimentar esa Ujú, preocupación, alimentar, o ujú, sea, sobrecargar más el cerebro, sobrecargar más a la persona. Creo que tenemos que aprender a separar esas cosas. Yo, por ejemplo, yo no veo noticias tampoco, no, nunca me ha gustado por eso, porque al final te preocupas por tu propia vida, por tu propia familia, por la gente que te rodea, por tu iglesia y por los del otro lado del mundo. mm, O sea, y como cristiano dices, pues sí, la verdad que tienes una carga, pues por la gente que está sufriendo, por la gente que está pasando situaciones muy complicadas, situaciones de guerra, de desolación, de hambre, pero no es estar constantemente recibiendo información, porque es sobrecargarte ujú, y va a llegar un punto en el que no vas a tener el con qué para poder controlar todas esas situaciones, te vas a empezar a poner nervioso, a preocuparte. O sea, cuando pasó lo del apagón, todo el mundo se quedó desconectado absolutamente y todo el mundo lo único que miraba era la manera de tener el móvil cargado mm, para si salía alguna situación o gente que ya incluso ya directamente ya, pues ya nos vamos a morir, el mundo se va a acabar. O sea, yo me pasó una cosa que yo llegué a casa y según llegué a casa estaba una de las vecinas mías abajo con 15 años llorando porque se iba a acabar el mundo y le quedaban muchas cosas por hacer. O sea, su pensamiento ya era, no hay internet, no hay luz, ya todo se va a acabar. Pero no, o sea, no tenemos que preocuparnos de tantas cosas que pueden pasar a futuro, ¿no? Sino intentar preocuparnos de lo inmediato, ¿no? Intentar preocuparnos del aquí, del ahora. Obviamente no vas a, no, pues ya el futuro no vale o no voy a hacer cosas para mi futuro porque tengo que pensar en el ahora. No, pero sí intentar que el mayor porcentaje de tiempo que gastamos en preocuparnos de cosas sea del hoy y sea del ahora. Y las cosas que sepamos que no están en nuestro control o las cosas que veamos que a nosotros nos escapan, es buscar a Dios y buscar ponerlas a sus pies y Dios va a hacer. O sea, no es que tú las vayas a dejar a donde Dios las vaya a poner ahí en una esquina porque tiene muchas cosas y ya se vaya a olvidar de ellas, sino de que Dios se va a encargar de esas situaciones. En su tiempo, en su momento, igual no es cuando nosotros queremos o cuando nosotros pensamos, pero Dios se va a ocupar de ellas. Entonces, en este mundo que estamos rodeados de esa ujú, infotoxicación, creo que la mejor manera de cuidar nuestra salud mental uno, es evitar sobrecargarnos en la mayor parte posible con informaciones que no nos repercuten en este momento. Y por otro lado, la información que tenemos que no podemos hacer nada con ella, sino que simplemente nos generan inquietud, nos genera ansiedad, es ponerlo delante de Dios y que Dios sea el que obre con esas situaciones en el momento que Él quiera o como Él quiera y nosotros descansar en paz. Ujú. Dios tú lo tienes en tu control cuando tú quieras, cuando tú lo veas que lo necesito o cuando tú veas que es necesario para mi vida, hazlo, úsalo, óbralo. Vemos ejemplo también, más ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el caso de Jesús en el huerto del Getsemaní, ujú, Ujú, que él dice, mi alma está triste hasta la muerte, ujú, y está orando al Señor que esta copa pase de mí, si es tu voluntad. Es decir, Jesús lo primero que no evita el problema, lo expone, es capaz de hablar de ello, ujú, y lo más importante es que lo deja en manos de Dios. amén, Creo que es el ejemplo perfecto de cómo afrontar nosotros este tipo de problemas. ujú. Lo más importante probablemente será el tener y ceder esa esperanza en el Señor. sí, hay una duda que me surge, ¿no? Porque este es el podcast donde dudamos, preguntamos y creemos. Entonces, el Telediario hace pronto publicó una, no, creo que fue noticia, no sé si lo han escuchado, sobre el crecimiento de la iglesia evangélica en España y muchos puntualizaban de que ofreciendo milagros y ofreciendo sanidades y focalizando principalmente que la depresión era un demonio. Entonces, una de las cosas
que nos gustaría aclarar a nosotros es que el cristianismo no anda exponiendo estas enfermedades como demonio o Mm, acusando a la persona que padece una enfermedad como que está poseída de un espíritu, porque realmente hay la realidad fisiopatológica de que es una enfermedad, hay ujú, una condición. El mundo espiritual también es una esfera importante, pero creo que también hay que aclarar de que la iglesia cristiana como tal enfrenta estos problemas también con ayuda de terapia. ujú, Hay muchas iglesias y hay muchos terapeutas cristianos que se focalizan en problemas de cristianos, Ujú. o sea, problemas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, de tantas cosas en cristianos. Entonces, nosotros no estamos ofreciendo milagros curativos para estas enfermedades, ni tampoco diciendo que son demonios. Somos creyentes y confiamos en lo que la palabra de Dios dice. Y creo que a estos problemas, si es un problema grave, es un problema de patología, hay que buscar la ayuda profesional. Pero realmente Jesús nunca ofreció un milagro para estas patologías, él las curaba y ya. Era una sanidad completa. ujú. ¿Qué piensan de ello? Sí, bueno, yo creo que ya lo he dicho antes, que es un tema que no debemos demonizar por el hecho de que pues, son, como tú dices, enfermedades reales. Son situaciones que a día de hoy han aflorado mucho por el estilo de vida que se tiene hoy en día. Igual hace 60 años no había tanto por el hecho de que no se conocía, no había la forma médica de evaluarlo y tampoco teníamos esta sobrecarga de información, ¿no? Entonces, Ujú, creo que son muchos factores los que han cambiado generacionalmente y han provocado estas situaciones, pero no yo a mi forma de ver y por lo que yo creo, no debemos demonizarlo, ni esto ni muchos otros situaciones que en la iglesia, por desgracia, se suelen demonizar. Y luego me venía a la mente, ¿no? Que incluso la Biblia nos llega a hablar de todos esto, ¿no? Como decía Miguel, esos dos ejemplos, incluso el versículo que hemos mencionado, tanto en este capítulo como en el anterior, de la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, la parte de antes justo no dice, por nada estéis afanosos, ujú. prestad vuestras peticiones y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, sí son enfermedades reales, ya incluso en la Biblia, en la época de la Biblia podemos ver que eran reales, entonces no se deben demonizar, sino se deben buscar una solución y más dentro de una iglesia, dentro del cristianismo, que somos todos una familia, más deberíamos de intentar ayudar a la persona más que juzgarla o demonizar la situación Ujú. que ellos conllevan, ¿no? Hmm. Si queréis, con esto vamos terminando el podcast, pero mi visión sobre esto es que cuando hay un problema y no se sabe si es de índole espiritual o física, normalmente en las iglesias se trata primero de forma espiritual y a veces se hace daño porque no es un tema espiritual, sino un tema Exacto. médico, Ujú, físico, psicológico. Entonces yo creo que hay que tratarlo primero médicamente o psicológicamente y si entonces no funciona, nos planteamos si es ujú, algo espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo planteas de forma espiritual, pasa el tiempo y no Ujú. consigues una solución, a lo mejor es que no es un tema espiritual, sino que es un tema Claro. de sí, índole física, cerebral, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, bueno, creo que eso es lo mejor de cara a ayudar al enfermo, digamos, ¿no? Sí, al César sí, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Yo parto de esa misma idea. ujú, Sé la realidad del mundo espiritual y sé la realidad del mundo físico. Entonces, hay muchas personas que las hemos tenido mucho tiempo en el mundo espiritual con oración, pero realmente tienen un problema físico y ujú, no han sido tratados. Otros que tienen mucho tiempo en el aspecto físico con tratamientos, con fármacos, ujú. pero realmente es de índole espiritual. Entonces, no demonizamos ningún fenómeno de lo que pueda pasar, pero sí hay que saber hacia dónde dirigir a las personas. Y creo que parte de la visión de las iglesias, ¿no? De los pastores y los líderes, y ver cuando realmente el problema se nos está escapando de las manos. Yo creo que esto sería el tema de hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, que esperamos que haya podido ser de bendición. Sobre todo, pues lo que hemos remarcado al principio, si realmente pues tenéis un problema que necesita ayuda médica, acudid al médico y no permitáis que nadie os diga que no debéis ir al médico, que es un espíritu o que es... No, o sea, si tenéis un problema realmente recurrir al médico y en caso de que no pueda alcanzar solución, pues la oración siempre va a estar, vayas al médico o no. Y si hay que buscar otra solución espiritual, pues la iglesia siempre va a estar dispuesta, ¿no? Es así. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros y nos vemos la próxima semana.